Hija, lo siento, son las palabras de un padre quien la perdió a causa de los zombies, en medio del bosque bajo una intensa lluvia. Cuenta que no es la primera vez que la pierde. Así, después de llorar, se levanta y comenta que le queda una última oportunidad. Dirigiéndose hacia su hija, pide que confíe en él, que en esta ocasión definitivamente la salvará, que no fallará. Volviendo en el tiempo, vemos a este padre quien observaba las noticias en la cual se hablaba de un terrible virus. Este arrasó con todo el mundo. En eso aparece la hija, la cual pregunta qué está haciendo. El padre, observándola, solo puede pensar que deben sobrevivir a toda costa. Sin embargo, uno de esos días no logra protegerla y mientras lloraba su cuerpo comprendió que este mundo era infernal. Sin poder aguantarlo, decidió autoliquidarse. Sin embargo, en ese instante un ángel apareció ante él y le dio una oportunidad. Así volvió a la vida y tras abrir los ojos se pregunta cómo es esto posible. En eso voltea la mirada y se sorprende al ver que encima de su cabeza hay un número. Aún así, rápidamente corre a la habitación de la hija y pide que abra. Por otra parte, la hija pregunta qué demonios le pasa en medio de la noche. Así, una vez abre la puerta, el padre rápidamente pregunta si está bien. La hija, sin comprender, pregunta si acaso tuvo un mal sueño. El padre, sin explicarle, rápidamente la empieza a estirar y mientras salen, la hija pregunta qué le pasa. El padre menciona que no puede contarle y que simplemente lo siga. Así, sin comprender, decide seguirlo. El padre trata de decir que si no huyen morirán, pero en eso un monstruo aparece y tras morir inmediatamente despierta. Se vuelve a ver en el espejo y se percata de que el número en su cabeza disminuyó. Fue en ese instante cuando se dio cuenta de que el número era un conteo de sus vidas, que en otras palabras es el número de las oportunidades que tiene para salvarla. Así hizo todo lo posible para sobrevivir. Cuenta que con tal de salvar a su hija incluso abandonó su moral de humano. Pero sin embargo, en cada una de estas ocasiones siempre observaba cómo su hija moría. Así al final también se autoliquidaba y empezaba de nuevo. Así, a medida que sus vidas pasaban, su número de oportunidades se reducía. Después de presenciar innumerables peleas, siempre terminaba en el mismo final. Así, después de acabar con los monstruos, observa a su hija, la cual ya se había convertido. Esta murmuraba su nombre y una vez se acerca, abre su boca. El padre se deja morder, mencionando que todo padre sería incapaz de dejar morir a su hija. Así toma el arma y decide volver a iniciar. Nuevamente abre los ojos. Calmadamente se levanta y empieza a prepararse. Por los ruidos que hace la hija se despierta y una vez sale de la habitación pregunta qué hace a estas horas de la noche. En eso nota que hay algo raro en su padre y una vez lo mira fijamente ve que tiene una mirada extraña. Aún así, el padre se le acerca y le da un abrazo. Calmadamente empieza a hablar y le promete que aunque falle cientos de veces volverá para salvarla. Pide que solo confíe en su padre. La chica no comprende a qué se refiere y así volvemos al inicio del video, en el cual el padre solo contaba con una última oportunidad. Cargando el cuerpo de su hija logró encontrar una ciudad protegida. En este lugar existía un personal militar el cual protegía a los refugiados. También pudo ver que contaban con un gran personal médico, que en el interior las familias podían vivir pacíficamente. Así vemos a un padre viejo quien cuenta que al ser su última oportunidad decidió revisar todo el lugar antes de volver. Cuenta que ya pasaron 40 años desde que llegó. Frente a la tumba de su hija comenta que ya esperó demasiado. Cuenta que tuvo que tener mucho cuidado ya que era su última oportunidad. Así deja un ramo de flores y menciona que si logran llegar a este lugar con vida tendrán un final distinto. Así, mientras saca su arma, menciona que su padre irá a buscarla. Así vuelve a iniciar y ya listos deciden salir. La hija, sin comprender, decide confiar en su padre. El padre, por otro lado, recuerda todo lo sucedido e indica que su hija está destinada a morir. Que todos esos sucesos fueron culpa de su error. Menciona que durante 40 años ensayó cientos de veces cómo poder sobrevivir. Así abre la puerta y mientras sale indica que en esta ocasión definitivamente no cometerá errores. Sin embargo, lo que nunca esperó era que se presentaba una variable. Así, mientras observa sorprendido, vuelve a indicar que durante 40 años planificó muchos modos de sobrevivir, sin embargo nunca esperó este escenario. Menciona que en ese instante se paralizó ya que en todas sus anteriores vidas nunca vio el ataque de un zombi ni bien saliera de casa. Así vemos que los muertos empiezan a correr y el padre no puede hacer nada más que mirar. Así, al último instante, mientras observa a la horda de zombies, pregunta del por qué están aquí. De repente la hija lo vuelve en sí y instintivamente la mete dentro de la casa. La chica cae y el padre solo puede cerrar la puerta para que sobreviva. La hija observa esto y una vez se cierra solo puede gritar. Rápidamente corre a abrirla y pregunta del por qué hace esto. Ruega para que abra, pero en el exterior vemos al padre quien es mordido por muchos zombies.
Mientras esto pasa cuenta que el dolor de perder a un hijo es similar a que te arranquen un órgano, menciona que ya lo han desgarrado en 99 ocasiones y que esta agonía de muerte le resulta muy familiar. Así recuerda el momento más feliz de su vida en el cual contemplaba a su pequeña, al otro lado de la puerta pide que no llore. En eso voltea la mirada y un pensamiento ronda por su cabeza, se pregunta si en serio morirá de esta manera, se pregunta quién cuidará de su hija por lo que en esta ocasión decide hacer algo que nunca hizo. Mientras aprieta los dientes indica que aunque sean 1000 veces o miles de veces nunca morirá, que mientras su hija esté con vida éste la protegerá. Así expulsa a todos los zombies los cuales ni bien caen se levantan y vuelven a atacar, sin embargo en esta ocasión el padre contraataca y uno por uno los va destrozando. No le importa que los zombies lo muerdan, este ataca e incluso los va devorando, así después de unos instantes acaba con todos los zombies que lo atacaron. Después de esto aparecen más zombies a lo cual el padre voltea dispuesto a acabarlos, momentos después la muchacha deja de escuchar ruidos y al siguiente instante la puerta se abre. Mientras observa a la hija el padre cuenta que le han dado una última oportunidad, observándola pide que no se preocupe ya que aunque no sea humano la protegerá hasta el final. Así esté sonriendo y llamándola a hija pregunta si está bien. Así pasan 7 días y ya por la noche un militar pregunta qué es esto, pregunta quién es, menciona que el lugar está rodeado por zombies por lo que pregunta cómo es que llegó a este lugar. Al no escuchar una respuesta ordena que hable o caso contrario le volará la cabeza, en eso observa el rostro del hombre, sin comprender pregunta del por qué lleva gafas, pregunta si acaso se cree una celebridad. En eso aparece la jefa, la capitana Chahieri la cual ordena que se marche. Menciona que no tienen espacio por lo que deben buscar otro lugar, ya frente a frente vuelve a pedir que se marche, sin embargo en ese instante el hombre empieza a hablar y cuenta que ha estado deambulando con su hija. También cuenta que ésta tiene asma por lo que ha estado sufriendo, dicho esto pide que los ayude. Pide que al menos se lleve a la niña, al ver esto la capitana observa incrédula y rápidamente cambia de actitud, al ver esto el subordinado menciona que está loco, pregunta si en serio cree que esa súplica funcionará con su capitana, sin embargo lo que no esperaba era que surgiera efecto ya que la capitana se encontraba conmovida. Hecho esto rápidamente ordena que los dejen entrar, también pide que no la malinterpreten indicando que necesita mano de obra, así nuestro protagonista observa cómo ingresa y sonriendo menciona que sigue siendo igual. Así nos cuenta que esta capitana, cuenta que la conocen como la serpiente fría pero él sabe su debilidad ya que de alguna manera es débil ante las historias de padres sacrificados. En eso la hija le llama la atención, pregunta qué fue lo que pasó hace un momento a lo que el padre pide que lo deje explicarse, en eso el militar ordena que lo sigan, de repente la hija siente un dolor de cabeza. Seguido a esto el padre la sostiene y pensando cuenta que su estado mental se está deteriorando. Cuenta que esto surgió por las variables imprevistas, que desde ese incidente incluso él no logró encontrar una respuesta, menciona que a pesar de ser mordido logró sobrevivir, que su cuerpo se ha vuelto muy extraño. Se pregunta si acaso se convirtió en un zombie. Mientras pensaba en esto llegan al supermercado en el cual su hija finalmente podrá estar segura, sin embargo en ese instante se percata de un edificio colapsado. Pregunta del por qué está derrumbado ya que en sus anteriores vidas no había pasado esto, tras preguntar esto el militar cuenta que hace 3 días fueron atacados por una horda de zombies. Cuenta que al final la capitana los atrajo y los llevó a ese edificio, al final logró escapar y una vez listo explotaron el edificio aniquilando a todos los zombies en su interior. También indica que hay la posibilidad de que algunos estén vivos pero no podrán salir de los escombros. En eso observa a nuestro prota el cual estaba sorprendido. El militar pregunta del por qué pone esa expresión, pregunta si acaso cree que estos zombies lograrán escapar de los escombros, mientras habla vemos que un enorme monstruo se levanta, el militar se percata de su presencia y ve que es un zombie superior, mientras observa impactado este monstruo levanta la mano y se dispone a aplastarlo, así impacta el puño. Tras esto llega la capitana a la cual el monstruo rápidamente ataca, esta logra esquivarlo y seguido a esto los demás militares sorprendidos se preguntan de dónde demonios salió. La capitana por otra parte no pierde la compostura y ordena que disparen, así los subordinados empiezan a disparar pero es inútil ya que las municiones no surgen efecto. Tras esto el monstruo lanza un terrorífico grito y se dispone a atacarlos, así de un golpe acaba con los militares y uno de estos observa aterrado como el monstruo se prepara para aplastarlo. En eso una mochila detiene su ataque y al siguiente instante la capitana logra salvar a su subordinado, tras esto lo hace volver en sí y pregunta si acaso quiere morir. Esta pensando menciona que debe concentrarse, comprende que este zombie no es un monstruo común, en eso observa el supermercado y rápidamente ordena que corran hacia la tienda. Por otra parte nuestro prota trata de decir algo pero la capitana ordena que simplemente corra, nuestro prota observa que su hija no puede continuar y decide quedarse.
Así se da la vuelta y se prepara para atacar, mientras tanto la capitana pensando menciona que lo atraerán a la barricada que crearon. Menciona que no podrá atravesarlo tan fácilmente y mientras pasa eso buscará su punto débil, de repente observa algo y al ver a las personas pregunta del por qué aún siguen en la tienda, menciona que debieron de ser evacuados a otra zona. Así se detiene y maldiciendo decide quedarse para llamar la atención del monstruo, ordena a sus subordinados que ingresen y empiecen con la evacuación. En eso se percata de otra cosa y observando a la muchacha pregunta del por qué está sola, pregunta dónde está su padre, al comprender pregunta si acaso su padre escapó abandonándola. Lo que no esperaba era que la muchacha señalara y seguido a esto escuchara un gran ruido, así voltea la mirada y observa cómo ese misterioso hombre acaba con el monstruo. Una vez este cae sorprendidos observan al misterioso hombre, los supervivientes también observan esto, al mismo tiempo nuestro protagonista toma un respiro, se acerca al grupo y dirigiéndose a la hija pide que lo perdone. Menciona que no pudo cumplir su promesa, comenta que tenía miedo de verla herida, al mismo tiempo la capitana levanta su arma e impactada pregunta quién es realmente. Tras esto nuestro protagonista levanta la mano y mientras se quita las gafas menciona que se llama Ryu Minesok, al mismo tiempo la hija pensando pide que se detenga. Nuestro prota por otra parte cuenta que es el padre de Dami, menciona que es un experto en zombies, tras decir esto el grupo se queda sorprendido e incluso la hija no esperaba que dijera ser un experto. Nuestro prota explica que desde el comienzo del brote analizó el comportamiento de los zombies por lo que aprendió sus debilidades, sonriendo espera poder trabajar con ellos. La capitana devuelve la sonrisa, sin embargo rápidamente se acerca y pone una daga en su cuello, al ver esto la muchacha pregunta qué está haciendo. La capitana menciona que acabó con un monstruo el cual era inmune a las balas, también menciona sus ojos rojos los cuales son similares a esos monstruos. Dicho esto pide que le responda y pregunta si realmente es humano. Nuestro prota la detiene mencionando que sus balas sí funcionaron, así se da la vuelta y explica que el monstruo estaba debilitado por recibir muchos disparos, que él simplemente le dio el golpe de gracia. También cuenta que este monstruo es una fusión de varios zombies, también indica que tiene un punto débil el cual es su mandíbula, así tras explicar pensando cuenta que técnicamente no dijo mentiras. Tras escuchar esto la capitana pregunta por sus ojos a lo que nuestro papá luchón menciona que nació con un bajo nivel de melamina, que por esta razón siempre cubre sus ojos ya que suele incomodar a la gente. Dicho esto pregunta si aún lo ve como a un monstruo. La otra pensando menciona que es sospechoso ya que siente que hay algo raro. También está consciente de que un zombi no haría tanto por proteger a su hija, así decide pasarlo e indica que puede entrar, menciona que sin embargo lo estará vigilando de cerca. Después de esto observa los alrededores y ve los cuerpos de sus subordinados. En eso llegan otros los cuales preguntan si está bien, la capitana por otra parte rápidamente patea a uno de estos, pregunta del por qué no evacuó a la gente una vez se supo de la emergencia, pregunta del por qué no siguió el protocolo, otro indica que entraron en pánico pero la capitana lo detiene mencionando que si el monstruo no se habría ido todos habrían muerto. Furiosa menciona que si cometen un error más en vez de temerle a los zombies tendrán que temerle a ella. Así ésta se retira y vemos que uno de estos no queda conforme, ya más tarde dentro del enorme almacén, vemos a nuestros protagonistas, la hija comenta que menos mal no fue descubierto. También pregunta cómo es que pudo mentir de esa manera, que sentía que su corazón iba a explotar si lo descubrían, el padre comenta que se puso en modo cerebro frito. La hija pregunta si conoce a esa persona a lo que nuestro prota recordando sus vidas anteriores contesta que no, de repente la hija recuerda la frase de pollo frito y pregunta dónde aprendió eso. El padre sonriendo menciona que fue ella quien se lo enseñó, la muchacha confusa menciona que no lo recuerda, el padre puede decir que sí lo hizo. Así recordando sus vidas anteriores vemos que ésta solía utilizar la frase de cerebro frito, tras recordar esto el padre se levanta y pide que espere. Así mientras se marcha la observa pensativa, recordando días anteriores ésta le pidió que prometiera algo, pidió que no le cuente a nadie de que él es diferente a los demás, menciona que si la gente se entera podrían hacerle daño, dicho esto vuelve a pedirle que le prometa. En la actualidad nuestro prota comenta que su hija tiene razón, menciona que si la gente descubre quién es realmente todos se volverán locos, así vuelve con la hija la cual ya estaba dormida, empieza a cubrirla y recordando lo que pasó anteriormente se pregunta del por qué está pasando todo esto. Menciona que la aparición de estos zombies está ocurriendo demasiado rápido, que ni bien salió de casa hubo una horda de más de 100 zombies, cuenta que en sus 99 vidas anteriores nunca vivió esto, se pregunta del por qué el cambio y deduce que debe ser por su intervención. Poco después no muy lejos de la base vemos a un monstruo y nuestro protagonista comenta que de alguna forma puede sentirlo. Menciona que estos monstruos lo están buscando,
Así vemos que una gran cantidad de monstruos mutados se preparan para invadir la fortaleza. Nuestro prota, pensando en esto, comenta que estos monstruos deben querer acabarlos porque son diferentes. Menciona que no sabe si los atacan por el miedo o por otra razón, pero está seguro de una cosa: que para estos monstruos él es una variable. Así vemos que en medio de la noche aparece ante los zombies, observando que todos están reunidos. Menciona que no hace falta buscarlo. Dicho esto, pide que empiecen de una vez. Destrozando la escalera, comenta que acabará antes de que los niños despierten. Menciona que antes del amanecer debe preparar el desayuno. Así los monstruos empiezan con el ataque y nuestro prota contesta con una masacre. Tras derrotar a uno se dirige al siguiente y así sucesivamente. Esta brutal pelea ocurre durante toda la noche, en la cual los monstruos atacan en conjunto, pero es inútil ya que nuestro papá luchón es demasiado poderoso. Al final se encuentra con el jefe de estos monstruos, al cual lo derriba y en un instante lo decapita. Ya a la madrugada siguiente vemos a la hija, la cual despierta, estira sus manos y una vez observa a sus alrededores vemos a su padre, el cual pregunta si ya despertó. Rápidamente le da su desayuno indicando que debe tener hambre. La hija observa esto y contesta con una sonrisa. Así pasa esto y momentos después en una oficina la capitana pregunta si acaso está bromeando. El subordinado jura que dice la verdad. Menciona que varios escuadrones escucharon fuertes ruidos provenientes de la montaña. También cuenta que después del reconocimiento vieron un campo repleto de zombies aniquilados. La capitana, golpeando la mesa, pregunta si en serio cree que creerá eso. Pregunta si acaso cree que estos monstruos pelearon entre sí. El subordinado indica que tampoco lo sabe, pero definitivamente vio ese escenario. Al escuchar esto, la capitana no puede creer que todos los zombies a su alrededor hayan sido exterminados. Se pregunta quién fue, pero al siguiente instante comprende algo. Hecho esto, ordena que llame a todos. Menciona que empezarán con el plan de evacuación. Al mismo tiempo, volviendo con los refugiados, estos observan el área e indican que efectivamente no hay ningún zombie. Otra menciona que oyó hablar a los soldados acerca de esto. Así celebran que los zombies desaparecieron. En eso la hija pregunta si en verdad cree que desaparecieron. Nuestro prota, por otra parte, le pone un casco y pide que bajo ninguna circunstancia se lo quite. La hija no comprende, pero en eso aparece la capitana. Esta suena el megáfono y, llamando la atención de todos, informa que todos los zombies fueron eliminados. Tras decir esto, todos empiezan a celebrar, pero la capitana da otra noticia mencionando que se marcharán de inmediato. Al escuchar esto, los refugiados se quedan sorprendidos y se preguntan del por qué deberían de irse. La capitana explica que hace 3 días tuvo contacto con una unidad. Cuenta que esta es la segunda brigada de infantería mecánica, la cual cuenta con vehículos blindados. Menciona que lo más importante es que están recibiendo a los civiles. Al escuchar esto, los refugiados se ponen en contra, mencionando que no saben si esa noticia es falsa. La capitana pide que se calmen, indicando que conoce a quien hizo la llamada. Así menciona a un hombre e indica que confía en él. Contrario a lo que pensaba, los refugiados empiezan a protestar, mencionando que esto será un suicidio. La capitana continúa mencionando que deben marcharse, mientras los otros indican que los zombies podrían volver. En eso uno de estos comenta que ya lo sabía. Indica que si el líder fuera un hombre no tomaría estas decisiones impulsivas. Así continúa bajando la influencia de la capitana. En eso nuestro prota interviene e indica que los zombies volverán. El otro pregunta quién es, a lo que la capitana menciona que es un experto. En eso nuestro prota se dirige a este hombre mencionando que si se queda será comida para estos monstruos. Así, mientras habla, el refugiado observa algo aterrador. Nuestro prota, por otra parte, menciona que si se queda solo esperará una muerte lenta. Así, mientras se retira, otro sobreviviente pregunta si puede garantizar que sobrevivirán. Nuestro prota menciona que no puede hacerlo. También pregunta si en serio no seguirán a los soldados. Pregunta si podrán resistir sin su ayuda. Al escuchar esto, todos empiezan a murmurar y rápidamente cambian de opinión, indicando que la capitana tiene razón. Mencionan que sin la ayuda de los militares estarían muertos. Así todos deciden seguir a la capitana. La otra, por otra parte, no puede creer que en un instante haya cambiado la opinión pública. Así observa a nuestro protagonista y pregunta quién es realmente. Nuestro prota, por otra parte, le dice que no tiene que agradecerle. Recordando sus vidas anteriores, cuenta que está acostumbrado a convencer a otras personas, ya que estuvo en muchas situaciones en las que tuvo que hablar. Con esto en mente, indica que hizo esto para poder proteger a su hija. Menciona que si es la capitana está seguro de que podrá hacerlo. La otra escucha esto y empieza con la operación de evacuación. Menciona que ella se asegurará de mantenerlos a salvo. Así, momentos después, vemos una caravana en la cual los militares resguardan a los civiles. Mientras avanzan, observan los alrededores y poco después llegan al río Han. La capitana ordena que se mantengan alerta, ya que esto apenas comienza. En eso uno de los subordinados señala y menciona que son zombies. Así vemos que un grupo de muertos empieza a atacar.
La capitana utilizando su radio informa del avistamiento y de que empezaran la operación. Así divide la caravana en dos grupos en la cual uno se encarga de llamar la atención de los zombies, ya hecho esto atraen a todos los no muertos. La capitana ordena que mantenga la distancia a lo que el subordinado menciona que hay demasiados no muertos. Al ver que son demasiados la capitana ordena que se dirija al puente, instantes después llegan a dicho puente y una vez llegan al final la capitana ordena que dé la vuelta. Así el subordinado maniobra el coche haciendo que los no muertos continúen con su velocidad y terminen cayendo hacia el río. Sin embargo, esto no es suficiente ya que los zombies de la retaguardia se fijan en nuestro grupo, mientras estos rugen aparece nuestro protagonista quien utilizando una aplanadora empieza con la limpieza. Mientras continúa aplastando a los zombies estos sin inteligencia se acercan a la máquina y terminan aplastados, al mismo tiempo los militares observan esto y así logran sobrevivir. Un poco después volviendo con los refugiados la hija recuerda minutos antes de separarse, en esta le reclama a su padre ya que trataba de separarse, pregunta qué pasaría si uno de los soldados se da cuenta de que es diferente. En eso mientras piensa informan que el escuadrón de la capitana ha vuelto, recordando al padre pide que esté tranquila indicando que solo irá a apoyar, así mientras lo observa pregunta qué está haciendo. Impactada no puede creer que volvió con todos los militares. En eso la capitana baja y ordena que avancen. Así la caravana se pone en marcha y una vez los no muertos atacan estos son aplastados por la máquina la cual lideraba la caravana, así días después llegan a su destino, los militares contentos mencionan que lo lograron. Que finalmente llegaron a la segunda brigada de infantería mecánica, nuestro prota observando las fortalezas no puede creer que haya llegado a este lugar en tan solo 8 días. También está consciente de que no puede relajarse, menciona que si fracasa su hija podría morir y en esta ocasión no tendrá manera de salvarla, en eso los militares lo halagan mencionando que es un genio. También cuentan que observaron el vehículo pero nadie sabía cómo manejarlo. Nuestro prota cuenta que lo estudió en un libro, así descienden de la máquina y molestando a la capitana pregunta si no tiene algo que decirle. La otra rápidamente lo calla pero en eso aparecen los militares de la segunda brigada los cuales saludan a la capitana, esta devuelve el saludo y pregunta si acaso la conocen. Los otros contestan que por órdenes del coronel vinieron a recibirla, la capitana se sorprende al escuchar esto y seguido a esto el sargento explica que según su coronel llegaría una capitana la cual armaría un escándalo. Al escuchar esto molesta pregunta en dónde se encuentra el coronel, en eso mientras hablan termina indicando que se fue a enfrentar a un grupo de zombies. La capitana sorprendida pregunta si acaso fue solo, si está con una unidad, el sargento contesta que no y mientras explica menciona que el coronel suele manejarlo él solo. Así al mismo tiempo en la puerta trasera de la brigada vemos a los centinelas quienes informan que impuso un nuevo récord. El coronel al escuchar esto comenta que usar una hacha es mucho mejor que un arma de fuego, que cortar a estos monstruos es más satisfactorio, así nos presentan al comandante de esta brigada, el coronel Chapinjo. En eso los subordinados piden que para la próxima vez use un arma de fuego ya que no saben qué harán si lo llegasen a morder. El coronel por otra parte se echa a reír indicando que sería ridículo si perdiese contra estos monstruos. Indica que cuando llegan a su nivel podrán verlo con más claridad, que podrán ver la amenaza de su enemigo con tan solo verlo. También menciona que si lo apoyan solo serán un estorbo a lo que los otros contestan que aunque sea cierto es doloroso oírlo, así mientras el coronel se retira comenta que le duele la espalda. También se pregunta si en serio no hay nadie que pueda enfrentarlo, en eso uno de los monstruos se levanta y el coronel pregunta si acaso seguía vivo. Rápidamente el monstruo ataca pero al siguiente instante aparece nuestro prota el cual lo aplasta, al ver esto los soldados se impactan y el coronel se pone en guardia. En eso se sorprende al ver algo y observando a nuestro prota recuerda lo que dijo anteriormente, que con solo verlo podría ver lo peligroso que es, en eso nuestro prota se presenta y menciona que vino con la capitana Chayeri, sin embargo lo que no esperaba era que el coronel lo atacara de imprevisto. Al ver esto los subordinados preguntan qué hace ya que el hombre solo es un civil, sin embargo al siguiente instante se sorprenden ya que observan que nuestro protagonista detuvo su ataque con las manos desnudas. Impactados preguntan cómo es esto posible, seguido esto el coronel ordena que activen la señal de emergencia de nivel rojo. Comentando que esta persona es un monstruo, al ver esto nuestro protagonista comenta que al parecer sus ojos no pueden ser engañados. Así pronuncia su nombre y seguido a esto destroza su arma, también indica que debe quedarse en su base por lo que necesita su permiso. También está consciente de que no podrán hablar por lo que menciona que lo mostrará, así vemos que el coronel sonríe y nuestro prota poniéndose en guardia indica que lo hará de la forma en la que mejor entiende. Al escuchar esto el comandante pregunta si acaso quiere pelear con él, así empieza a quitarse su equipo y emocionado pregunta del cómo supo que había llamado su atención.
Dicho esto rápidamente salta y indica que verá de lo que es capaz, así mientras pelean en la base suenan las alarmas del código rojo. Mientras esto pasa la capitana pregunta qué está pasando a lo que el militar contesta que tampoco lo sabe, menciona que por el momento solo sigan el protocolo. En eso aparece otro el cual pregunta si es la capitana Cha, apuntando con su arma menciona que ella debe saber lo que está pasando. La capitana confundida pregunta qué está haciendo a lo que el otro cuenta que el monstruo que trajo está peleando con el coronel. La capitana al escuchar esto pregunta a quién se refiere con un monstruo. Así el otro capitán pronuncia el nombre de nuestro prota, mientras pregunta quién es él, la hija observa totalmente sorprendida. Así volviendo con nuestro prota vemos que este ataca y el capitán se sorprende ya que con un solo ataque destruyó toda la pared. Rápidamente contraataca y mientras nuestro prota bloquea el coronel pregunta si en serio se hace llamar un humano. Sin embargo en ese instante Ryu Minesok desaparece y reaparece para atacarlo, el coronel se percata de esto y esquiva al último instante, rápidamente se recompone y logra darle un golpe. Después de esto lo observa y después de tomarlo por la chaqueta pregunta si acaso se está burlando de él. Menciona que sintió de que lo dejó ganar. Nuestro prota contesta que sí, mientras el otro trata de reclamar nuestro prota indica que si usa toda su fuerza lo mataría. El coronel se queda en silencio y pensando menciona que tiene razón, indica que cada célula de su cuerpo le grita que este hombre es diferente, con esto en mente pregunta qué es lo que quiere. Nuestro prota contesta que quiere protección, al escuchar esto el coronel se ríe y pregunta si acaso está bromeando. En eso nuestro prota contesta que no, menciona que no necesita la protección para él sino para su hija. Así vemos que la hija trataba de correr y mientras hablan acerca de ella nuestro prota pide que la deje estar en su unidad. Así vemos que incluso se pone de rodillas mencionando que si hace eso este hará lo que sea que necesite, así llega la noche en la cual los nuevos empiezan a acomodarse. Mientras esto pasa varios empiezan a hablar acerca de lo que dijeron, también mencionan que mientras estaban en el supermercado sus ojos le dieron escalofríos. Terminan preguntando si en serio es un zombie, al mismo tiempo nuestro protagonista totalmente atado indica que esto está bien. Recuerda que el coronel aceptó su condición e indicó que el único problema era el ya que no pueden confiar en alguien tan peligroso, en eso nuestro prota propone una cuarentena. Menciona que si no pueden confiar en él simplemente lo encierren en aislamiento. Recordando esto no sabe cuánto tiempo le tomará probarles de que no es una amenaza, en eso escucha que alguien se acerca y vemos que se trataba de la hija. El padre rápidamente pregunta si está bien a lo que la otra contesta que sí, esta menciona que la tratan bien. Mientras recuerda a los refugiados el padre le pide perdón, indica que rompió la promesa que le hizo, pregunta si está decepcionada de él, en eso la hija le da un golpecito y menciona que si no fuera por él todos habrían muerto. Dicho esto pide que levante la cabeza ya que sin importar lo que la gente diga ella confiará en su padre. Así observa su hora e indica que debe irse, se despide y mientras se marcha el padre la observa con una sonrisa. Sin embargo no muy lejos la hija se echa a llorar, el padre de igual modo se queda pensando, en eso los militares interrumpen y dirigiéndose a nuestro prota mencionan que el coronel lo está llamando. Así momentos después el coronel muestra un mapa y cuenta que según los sensores acústicos detectaron señales de sobrevivientes, también cuentan de frecuencias extrañas por lo que decidió enviar a un equipo de rescate. Dicho esto lo señala y pregunta si no le había dicho de que haría cualquier cosa por su hija. Menciona que es hora de probarlo, dicho esto nuestro prota destruye sus cadenas y ya libre pregunta cuándo partirán, al escuchar esto el coronel sonríe y menciona que lo harán de inmediato. Así más tarde dentro de una ciudad en ruinas, vemos a un bebé el cual empieza a balbucear, mientras esto pasa los demás sobrevivientes empiezan a molestarse e indican que el niño ya los tiene harto. En eso una de las señoras defiende a la madre indicando que todos los niños son así, de repente el niño se centra en algo y empieza a observar algo. En eso la madre escucha algo y mientras levanta la mirada observa un rostro siniestro, al mismo tiempo en la superficie. Vemos a un grupo de monstruos los cuales son aplastados por un camión modificado, el coronel pregunta qué le parece y si esta máquina no es mejor que su aplanadora. Así empiezan a hablar de esto y una vez terminan el coronel empieza a hablar del plan. Cuenta que el lugar del rescate fue bloqueado por un derrumbe. Menciona que aparte de eso sintieron ondas extrañas las cuales pertenecen a un monstruo el cual acecha a los sobrevivientes, indica que por esto no puede retrasarse ni por un segundo. Nuestro prota observa los datos y el coronel menciona que utilizarán los conductos de ventilación para llegar a ellos, menciona que de este modo podrán rescatarlos, dicho esto pregunta si entiende. Para su sorpresa nuestro prota menciona que no funcionará, que esta operación fracasará,
el comandante pregunta qué ha dicho, a lo que nuestro prota menciona su plan e indica que por mucho que lo piense siempre falla. Termina indicando que no podrán salvar a los sobrevivientes. Volviendo al interior del subterráneo vemos a la madre, la cual recobra los sentidos. En eso se percata de que está colgada y aturdida observa que los demás sobrevivientes están a su lado, se pregunta qué pasa y repentinamente empieza a buscar a su hijo. Por tanto moverse logra liberarse y una vez cae continúa buscando a su bebé. En eso uno de los sobrevivientes, el cual aún está atrapado, pide que lo ayude. La madre viéndolo pregunta si vio a su hijo, a lo que el otro, llamándolo loca, pregunta del cómo iba a saberlo. Dicho esto vuelve a pedir que lo ayude. En eso aparece la anciana, el hombre la reconoce y pregunta qué hace allí. Sin embargo, para su desgracia, esta cambia de apariencia y en un instante empieza a devorarlo. Al ver esto todos los supervivientes quedan impactados y una vez el cuerpo cae observan que su compañero también se transformó en un monstruo. Una de las mujeres rápidamente grita indicando que es un zombie. Así alarmados todo el grupo empieza a correr. Mientras esto pasa la madre continúa buscando a su hijo. En eso escucha que alguien llama a su madre y volteando la mirada observa unas escaleras. Rápidamente decide bajarlo. En eso un joven trata de detenerla, sin embargo no logra y al siguiente instante el padre pregunta qué hace parado ahí. En eso el hijo nota algo y pide que voltee, a lo que observamos que fueron rodeados por numerosos no muertos. Al mismo tiempo la madre continúa bajando indicando que su madre va en camino. Así llega a la parte baja y llama a su hijo. Para su sorpresa lo único que observa es a un enorme monstruo bebé, contempla su horrenda figura y escucha cómo éste empieza a llamarla. La madre sin poder creerlo menciona que esto es una mentira, que esto debe ser un sueño. Así en el último instante ocurre una explosión el cual afecta al enorme monstruo, gracias a esto la madre es liberada. Momentos antes nuestro prota comenta que aunque no puedan salvarlos hay una manera, menciona que esta tarea no es para un humano, así lo vemos rodeado de fuego y nos cuentan que él no es un humano. También cuentan que el monstruo enemigo es conocido como el caminante de piel, un monstruo que deja inconsciente a sus víctimas con la capacidad de imitar sus rostros. Mientras el monstruo ruge rápidamente lanza un ataque el cual va dirigido hacia nuestro protagonista. Después del impacto nuestro protagonista esquiva y lanza un ataque indicando que su única debilidad es rodearlo en llamas. Así golpea e indica que debe acabarlo de un solo golpe. Sin embargo en eso una roca llama su atención y al darse la vuelta vemos que se trataba de la madre, la cual pide que no toque a su hijo. En este descuido el monstruo aprovecha para atacarlo y lanzando una onda de choque lo manda a volar. Por toda la presión ejercida la madre termina desmayándose, nuestro protagonista aterriza y observando cómo el monstruo se acerca para acabarlo. En ese instante recuerda a su hija, la cual le dice que confíe en él, pide que alce la cabeza. Gracias a estas palabras empieza a golpearse la cabeza, todo esto para no quedarse inconsciente. Al mismo tiempo el monstruo observa que su ataque no surge efecto y al siguiente instante recibe un poderoso golpe. Seguido a esto empieza a balbucear como si fuese un bebé. Nuestro protagonista continúa golpeando mencionando que está equivocado. Así el monstruo empieza a rugir y toma su verdadera forma. Nuestro prota indica que su sonido es repugnante, que de ahora en adelante lo único que hará es dar gritos. Así mientras el monstruo grita nuestro protagonista empieza con su ataque. Al mismo tiempo vemos que los otros supervivientes tratan de resistir a los no muertos, también indican que si entran estarán acabados. Mientras esto pasa empiezan a hablar de que estos zombies son extraños, sin embargo en eso notan que algo pasa y repentinamente observan que humo empezó a entrar. Empiezan a entrar en pánico y mientras el señor pide que se calmen el hijo comenta que ya no escucha nada, cuenta que los movimientos del exterior se detuvieron. Así la puerta se cae y mientras se preparan para lo peor se sorprenden al ver a un extraño hombre. Preguntan quién es, al mismo tiempo fuera del lugar vemos que humo empieza a salir. Al ver esto el comandante sonríe y al final informan que rescataron a 37 supervivientes, mientras buscaban entre los capullos uno de los oficiales termina picado por un insecto. En eso también logran encontrar al bebé, lo cual parecía un milagro. Así al final del día la hija cuenta que su padre se convirtió en un milagro andante. En eso empiezan a hablar de lo asombroso que es. El comandante por otra parte empieza a elogiarlo. Nuestro prota observa a su hija, la cual una vez se acerca le da un abrazo. Después de todo esto en la enfermería, un militar cuenta que su compañero empezó a toser después de volver de la misión de rescate. Mientras se retira pide que descanse, así a solas vemos al militar el cual fue picado durante la misión. En eso su rostro cambia drásticamente.
Volviendo con el resto vemos que estos continúan festejando. El comandante menciona que desde que lo vio por primera vez supo de que haría grandes cosas, sin embargo nunca esperó de que hiciera semejantes hazañas. Así sonríe pidiendo que continúe. También menciona que en momentos como este deberían de festejar durante toda la noche, pero sin embargo deben mantenerse alertas. Dicho esto, propone un brindis por aquellos que se fueron primero, por aquellos que aún siguen sobreviviendo. Nuestro prota realiza el brindis y mientras bebe pregunta del por qué no lo cuestiona, pregunta si no tiene curiosidad del saber de que su plan fallaría, del cómo se convirtió en este monstruo. El comandante contesta que lo sabe, menciona que no le interesan las historias, que lo que más le importa es la voluntad de salvar a la gente. Menciona que necesitan a personas con esa voluntad. Dicho esto, nuestro prota comenta que efectivamente no ha cambiado en nada. El otro no comprende, pero cambiando de tema hace una pregunta. Menciona que su destino debería de ser Daejeon, pregunta del por qué está en su pase ya que con su habilidad no sería difícil llegar a su destino. Nuestro prota contesta que tiene trabajo que hacer en esta brigada, así mientras piensa cuenta que en sus anteriores vidas fue impaciente y por apresurarse terminaba con el mismo resultado en la cual su hija moría. Mientras piensa el comandante pregunta si es eso, nuestro prota pregunta si acaso sabe de eso, a lo que el otro contesta que lo sabe con solo mirarlo. También indica que lo más difícil de controlar en este mundo es a los niños. En eso nuestro prota empieza a buscar a la capitana, a lo que al siguiente instante el comandante empieza a beber. En eso aparece la hija, la cual menciona que está cansada por lo que irá a descansar. El padre se levanta indicando que la acompañará, a lo que la hija comenta que ya no es una niña. Así mientras estos se marchan el comandante observa a nuestro prota y menciona que al fin y al cabo sigue siendo un padre. Pensando en esto se disculpa e indica que no puede dejarlo ir tan fácilmente. Menciona que gracias a él ahora puede hacer planes a futuro. En eso llega un subordinado, rápidamente da un informe e indica que tiene un gran problema. Al mismo tiempo nuestro prota acompaña a la hija. En eso recuerda las palabras del comandante en la cual este mencionaba que lo más difícil de controlar es a los niños. Así observando a la hija la detiene y pregunta si no tiene algo que quiera preguntarle. Pregunta si no le tiene miedo. Cuenta que ahora se ve completamente diferente. Pregunta si lo aceptó como su padre. Pregunta si no está asustada. Para sorpresa la hija contesta que lo está. Cuenta que tenía miedo ya que cada día pensaba que podría matarla. Así mientras confiesa esto la muchacha pide que le diga la verdad. Pregunta dónde está su padre y lo termina llamando monstruo. Sin embargo, volviendo en sí vemos que todo esto era parte de su imaginación. La hija lo despierta y pregunta qué está haciendo ya que parecía estar pensando profundamente. Nuestro prota contesta que no es nada. Así mientras avanzan se percata de que la muchacha tiene una fuerte tos. La hija comenta que simplemente no se detiene. Nuestro prota pide que entre indicando que él irá por medicina. Sin embargo, en eso se percata de algo. Llama a su hija y mientras ésta voltea observa cómo su padre se acerca ferozmente. No comprende qué pasa y solo puede dar un grito. En ese instante el padre golpea al aire y después de esto sorprendida pregunta qué ocurre. Nuestro prota abriendo la palma muestra a un pequeño insecto, menciona que es un mosquito. En eso escuchan las alarmas las cuales informan de un código negro, ordenan que evacúen de inmediato. Así volviendo con el comandante vemos que el subordinado empieza a mutar. Después de un instante este cambia de apariencia. Momentos antes de todo esto el comandante se encontraba hablando con nuestro protagonista, cuenta que les puso el nombre de Hitter porque tenían el vientre hinchado y aparte de eso eran muy feos. En eso nuestro prota le cuenta que estos monstruos empezarán a evolucionar, que con esto se volverán más astutos y más poderosos. Así volvemos a la actualidad en la cual el comandante se enfrenta al subordinado infectado. También recuerda que nuestro prota eligió este lugar porque podrían enfrentarlos. Así vemos que el comandante lo detiene del cuello y tomándolo del rostro lo destroza en un instante. Al presenciar esto los otros subordinados no pueden creer que en serio hayan aparecido estos monstruos dentro de la brigada. El comandante por otra parte ordena que evacúen a los refugiados. Al ver que los otros están paralizados pregunta si acaso quieren morir. Los subordinados reaccionan y rápidamente empiezan a evacuar a los civiles. El comandante observando la cabeza de su subordinado no puede creer que este maldito virus haya entrado en su cuartel. En eso se percata de algo y ve una extraña cicatriz. Seguido a esto escucha un grito y vemos que más infectados aparecen en escena. El comandante rápidamente lo derriba y tomando un palo lo clava contra el piso. Seguido a esto ordena que le traigan su equipo como también al señor Ryu Min-seok. Así los subordinados se retiran mientras el comandante se queda para detener a los infectados. Armado con un palo dispone a acabarlos mencionando que este es su territorio y no podrán invadirlo. Así mientras pelea aparece otro monstruo al cual logra derribarlo.
En eso aparece otro por la retaguardia y mientras se encarga de este aparece otro, al ver que está rodeado aprieta los dientes dispuesto a darlo todo, no muy lejos los sobrevivientes escuchan de la alerta. En el interior nuestro prota le pone el casco y pide que no se lo quite, al verla toda tapada la hija pregunta si no está exagerando, pregunta qué tipo de zombies los están atacando. Nuestro prota le cuenta que son unos monstruos del tamaño de un mosquito, que una vez te pique tardarás un tiempo en que te conviertas en un zombie. Pensando no puede creer que esta variante esté en este lugar, cuenta que en su vida pasada no aparecieron hasta más adelante, en eso aparece un militar el cual lo anda buscando. Nuestro prota por otra parte pensando indica que si su hija muere todo habrá acabado, está consciente de que estos monstruos son complicados y que para acabarlos deben encontrar el cuerpo principal. Al mismo tiempo en otra parte vemos a la capitana la cual recibe el informe de que el responsable del brote es un zombie tipo mosquito, que por esta razón ordenaron cubrirse todo el cuerpo. La capitana comprende y un recuerdo viene a su mente, así esta acata la orden y ordena que todos se cubran, tras esto pregunta en dónde se encuentra el líder de brigada. El militar no sabe cómo contestar pero en eso el centinela llama a la capitana, informa que un monstruo apareció fuera de la muralla, la capitana pregunta por su apariencia a lo que el otro contesta que es un poco extraño. Así mientras voltea cuenta que tiene la forma de un sapo, seguido a esto el monstruo empieza a abrir la boca y de este salen una gran cantidad de insectos. Al ver esto el centinela informa que son mosquitos lo cual sorprende a la capitana, así vemos que estos monstruos se elevan por los cielos y mientras esto pasa la capitana ordena que todos se resguarden dentro del edificio. En eso nota algo y ve a alguien saltar por los aires, logra reconocerlo y momentos antes de esto vemos que un militar llamaba a nuestro protagonista. Este sin embargo se negaba a seguirlo indicando que solo es un civil, fríamente menciona que lo dirá por última vez e indica que se quedará, en eso la hija le pone el casco y pide que no se preocupe por ella. El padre no está de acuerdo pero la hija continúa explicando de que quiere que todas las personas sobrevivan, que ella no puede hacer nada pero está segura de que su padre puede, así vemos que este decide ayudar y armado de un lanzallamas se dispone a quemar todo a su paso. Así activa el lanzallamas y empieza a incinerar a todos los insectos. Al ver todo esto el enorme sapo y nuestro protagonista cruzan miradas, seguido a esto el monstruo adopta una postura y se retira de un salto. Nuestro prota enfurece al ver esto pero en eso nota algo, rápidamente salta y desciende encima de un coche el cual era conducido por la capitana, mientras trata de hablarle esta pregunta si ese es el monstruo responsable de que toda la brigada sea un desastre, pregunta si sabe cómo matarlo. Nuestro prota contesta que sí. La capitana menciona que primero tendrán que encargarse de ese monstruo, seguido a esto indica que después le hará muchas preguntas, menciona que si sigue burlándose de ella no lo dejará en paz. Nuestro prota comprende y asiente con la cabeza. Así estos aumentan la velocidad y momentos después fuera de una pequeña comunidad vemos que el monstruo llega a una cueva, este ingresa y rápidamente empieza a emitir unos ruidos extraños. Mientras esto pasa un enorme monstruo hace presencia mostrando una sonrisa escalofriante, al verlo el monstruo sapo empieza a saltar y a moverse de manera extraña. En eso aparece nuestro prota el cual fácilmente lo somete, mientras se ejerce presión para aplastarlo el monstruo sapo empieza a liberar a los insectos. Estos se disponen a salir de la cueva pero al siguiente instante son quemados por el lanzallamas el cual era manipulado por la capitana, así momentos antes vemos que ésta se comunicó con el cuartel. Cuenta que la brigada entró en la fase de limpieza, que por el momento tanto su hija como los civiles están a salvo, nuestro prota pensando comenta que todo esto se debe gracias a la fuerza del comandante, que por esa misma razón aceptó en venir. Hecho esto la capitana continúa contando que fue gracias a su sugerencia que pudieron suprimir a los insectos. Dicho esto pregunta del cómo sabe tanto pero nuestro prota la interrumpe indicando que aún no ha terminado, menciona que si no matan al huésped estarán en peligro. La capitana comprende y pensando menciona que las preguntas pueden esperar, dicho esto se levanta y pregunta si solo debe bloquear la entrada. Nuestro prota contesta que sí indicando que la clave estará en que no deje salida ni uno. Así se levanta y cuenta que eso no será suficiente ya que la mayor característica de este monstruo es la reproducción excesiva, que no está seguro de poder estimar el monto total de monstruos en el interior de la cueva. También menciona que aunque uno de estos sobreviva el huésped podrá regenerarse. La capitana sorprendida pregunta qué deberían de hacer, al ver a nuestro prota pregunta si acaso tiene un método, así en la actualidad vemos que este empieza a golpear las paredes de la cueva. Gracias a esto la entrada empieza a desmoronarse sellando por completo la salida, con esto logran evitar que los monstruos salgan al exterior. Nuestro prota menciona que la respuesta es simple ya que simplemente deben atraparlos y acabarlos hasta que se extingan. Así en el interior este menciona que es perfecto, recordando a su hija menciona que ahora podrá liberar toda su ira.
Así empieza a atacar y al mismo tiempo en el exterior la capitana no puede creer que ese maldito loco verdaderamente se haya encerrado. Así recordando días atrás la capitana pregunta si en serio deben apoyar a Ryu Min-seok. El comandante pregunta si acaso no lo entiende, menciona que él es el salvador de su brigada como también la respuesta a la humanidad. En la actualidad mientras esta piensa en esto recibe una llamada por la radio. Contestando pregunta qué pasa a lo que recibe una respuesta impactante. Así llega el amanecer en la cual observamos la cueva desmoronada. En medio de los escombros aparece una mano humana y posterior a esto emerge nuestro protagonista. Así vemos que en el interior mató a un total de 7.127.446 enemigos entre insectos y monstruos. Después de esto observamos que nuestro prota tiene algunos huesos rotos pero al siguiente instante empieza a regenerarse y a unir todos sus huesos, así termina de recuperarse. Momentos antes una vez la capitana llega a la base esta se sorprende ya que en la entrada observa al comandante. Así vemos que la sorpresa se debía porque el comandante la esperaba comiendo unas golosinas, rápidamente pregunta del por qué tiene esa cara. La otra en cambio pensando recuerda la llamada en la cual le informaban que el comandante estaba en peligro. Con esto en mente pregunta si no estaba en peligro a lo que el comandante comprendiendo se echa a reír preguntando si acaso estaba preocupada. Le recuerda que poco antes estaba furiosa por lo que no puede creer que ahora se haya preocupado por él. En eso uno de los subordinados informa que el comandante ha estado bloqueando a todos los zombies sin contar con su equipo. Cuenta que gracias a eso pudieron evacuar a los refugiados. El comandante observando pequeñas lesiones comenta que ya no es el que era antes, en eso la capitana lo llama viejo monstruo a lo que el comandante pregunta del cómo puede hablarle de esa manera a un superior. En eso nota algo y pregunta del por qué está sola, pregunta en dónde está Min-seok, pregunta si se encargaron de ese monstruo sapo. La capitana piensa en esto y recuerda su anterior conversación, en este el comandante contaba que ese hombre era la respuesta a la humanidad. Así mientras habla de esto volvemos a la actualidad en la cual estos reciben a nuestro prota, la capitana observándolo comenta que empieza a comprender a qué se refería. Ya más tarde vemos a la capitana Jerry la cual actuando de manera extraña buscaba varias maneras de poder acercarse a nuestro prota. Llegaba a un punto en el cual no puede creer que esté haciendo todo esto, así mientras habla consigo misma los demás compañeros la observan y preguntan del por qué está actuando tan extrañamente. La capitana por otra parte recapacita y pregunta del por qué debería de agradecerle. Así recuerda la escena anterior y se vuelve a convencer de que debe saludarlo, con una sonrisa comenta que gracias a él pudieron salvar a la armada brigada. En eso logra observarlo y se pregunta de qué estará hablando con el comandante, mientras baja comenta que es perfecto ya que de este modo podrá acercarse de manera sencilla. Justo cuando está a punto de interrumpir el comandante pregunta qué acaba de decir. Nuestro prota menciona que es tal y como dijo, que durante la noche tanto él y su hija abandonarán el lugar. Tras un momento de silencio el comandante comenta que comprende del por qué quiere ir a Daejeon, sin embargo pregunta del por qué tiene que irse tan de repente. Menciona que si vuelve a aparecer un monstruo como el anterior su brigada no podrá sobrevivir, pide que hasta que se fortalezcan los siga apoyando. Nuestro prota indiferentemente pregunta del por qué debería ayudarlos. Menciona que no le importa si la gente vive o muere. Este comentario impacta en la capitana la cual rápidamente se muestra. Pregunta si lo que acaba de decir era en serio, nuestro prota rápidamente contesta que sí. Menciona que lo único importante para él es su hija, que el resto no le importa ya que no tiene nada que ver con él. Al escuchar esto la capitana se desilusiona y rápidamente se marcha, nuestro prota no hace nada. Instantes después la capitana se controla y se pregunta qué esperaba de ese monstruo, desilusionada menciona que debió de estar loca. Al mismo tiempo nuestro prota cuenta que en sus anteriores vidas hubo momentos en las que ésta empezó a sentir atracción, que antes de que eso suceda debe evitarlo a toda costa. Menciona que de este modo ella también estará a salvo. Al ver esto el comandante comprende e indica que no debía de rechazarla tan fríamente. También pregunta si en serio cree que la ciudad de Daejeon será tan segura como dice, pregunta si no es mejor trabajar junto a él y crear el mejor refugio. Nuestro prota pensando menciona que no es una mala propuesta, sin embargo no hay tiempo, cuenta que en sus anteriores vidas los monstruos con los que acaba de luchar aparecieron dentro de 10 años. Cuenta que en esta vida solo pasaron 10 días por lo que la base del comandante colapsará tarde o temprano. Con esto en mente menciona que ya lo ha decidido y que tanto él como su hija se marcharán hacia Daejeon. Así una vez llega la noche, en medio de una ciudad en ruinas vemos a un monstruo el cual bloquea el paso. No muy lejos vemos la aplanadora de nuestro prota el cual avanzaba sin la intención de detenerse. De repente el enorme monstruo revienta en muchos pedazos. Horas antes volvemos a la conversación en la cual el comandante aún trata de convencerlo, sin embargo en eso nuestro protagonista decide hacerle una propuesta.
Así mientras este avanza vemos que iba escoltado por la brigada de artillería. Estos disparan sus cañones y acaban con los monstruos de enfrente, mientras el coronel sale nuestro prota pregunta si no es su sueño el contar con el refugio más perfecto, así mientras conduce voltea y observa a su hija. Posterior a esto mira al frente e indica que irán al refugio de Daejeon. Ya por la noche logran llegar al río Mijo, en esta observan a un enorme monstruo el cual pone en riesgo su intento de pasar el puente, así observan el reporte y nuestro prota cuenta que es un zombie de alto nivel, mientras lo observan por el dron cuenta que este monstruo está cubierto por veneno, que un simple toque sería mortal. Al escuchar esto el coronel pregunta qué deberían de hacer ya que es su único paso para llegar a Daejeon. Nuestro prota cuenta que este monstruo es nocturno y que una vez sale el sol su veneno empieza a endurecerse, también indica que si cortan las protuberancias en medio de su cabeza podrán acabarlo. Al escuchar esto el comandante pregunta si hay otras formas de vía a lo que el subordinado informa que solo es ese. Así estos deciden esperar el amanecer. Mientras esperan uno de los militares comenta que es sospechoso, observa a nuestro protagonista y pregunta cómo es que sabe tanto acerca de los zombies. El otro cuenta que es un experto a lo que el compañero pregunta si acaso vivió otras vidas, menciona que no tiene sentido, mientras el coronel aparece pregunta si el comandante estará bien de la cabeza. Está consciente de lo que dijo está mal pero aún así no puede evitar en desconfiar de él, seguido esto suelta un gran grito y vemos que empiezan a torturarlo. Al mismo tiempo vemos que la hija baja y frotándose la parte baja cuenta que le duele el trasero de estar todo el tiempo sentada. En eso aparece nuestro prota el cual termina asustándola. La otra rápidamente lo regaña y nuestro prota pregunta si tiene hambre, la hija se levanta y pide que no se aparezca de repente, menciona que aún no está acostumbrada a su nueva apariencia. El padre se disculpa y en voz baja pregunta si no lo ve como su papá, la muchacha no logra escuchar esto y nuestro prota comprendiendo lo que dijo bromea indicando que ha cambiado mucho. Así mientras habla pensando se pregunta de qué demonios estaba hablando, cuenta que tiene una pregunta en su corazón, pregunta si su hija realmente lo aceptó aún después de convertirse en un monstruo. En eso la hija le señala a los ojos indicando que son los mismos de siempre. Nuestro prota no comprende ya que sus ojos son de color rojo, la hija cuenta que cuando tenía 7 años perdieron a su madre, que en la última despedida esta observó su mirada. Cuenta que esa mirada parecía observar a una persona desdichada, que siempre lo veía apenado tanto así que empezó a molestarla. Cuenta que para ella era la persona más desdichada del mundo, así empieza a contar que ese día cuando la puerta se abrió y entró cubierto de sangre ésta se asustó pero al siguiente instante se calmó ya que pudo ver esos ojos. Menciona que la única persona que lo mira con esos ojos cálidos es su padre. Así llega la mañana siguiente en la cual el comandante ordena que abran fuego. Seguido esto los cañones disparan e impactan en el enorme monstruo, este ruge pero al siguiente instante nuestro protagonista aprovecha y se abalanza encima de él, utilizando su poderosa fuerza logra cortar al enorme monstruo. Al mismo tiempo los militares en la parte baja no pueden creer esto, el coronel por otra parte lo toma de la cabeza y pregunta si ya entiende del por qué confía en el señor Menseok. Después de esto nuestro protagonista cuenta que en su última vida llegó a la ciudad de Daejeon, que le tomó un total de 378 días. Comenta que en esta ocasión solo le tomó 14 días, así mientras observan todos quedan sorprendidos al igual que nuestro protagonista ya que finalmente llegaron a Daejeon. 11 días antes del presente, en cierta ciudad un grupo avanza e informa que neutralizaron a los infectados, los altos mandos se alegran de esto. Momentos después informan que las unidades enviadas a otras áreas han sido aniquiladas, informan que la única área que sigue en pie es Daejeon. El comandante pregunta por el estado actual a lo que el subordinado informa que resistían y que hace una hora ya no recibieron contacto, el comandante enfurece y pensando cuenta que la infección se expandió demasiado rápido. Que a este paso será el fin de Corea del Sur, sin embargo días después lograron obtener una defensa exitosa, cuenta que esto se debe gracias a la unidad Halcón Azul. Así el líder del equipo Alfa solicita autorización para expandir sus operaciones, el comandante lo piensa y aprueba esta misión. El líder del equipo recibe la orden y el comandante menciona que lo único que pueden hacer es confiar en el equipo Alfa. Así vemos que este equipo avanza pero en ese instante el líder nota algo y observando la punta de una torre, ven a un extraño monstruo. Así volvemos a la actualidad en la cual el coronel pregunta qué es todo esto, menciona que no imaginaba esto, observando la fortaleza comenta que es mucho mejor de lo que pensaba. Emocionado comprende del por qué no dejaba de hablar de este lugar, los subordinados no pueden creer que realmente exista. La hija de igual modo menciona que es tal y como dijo, sin embargo observa algo en su padre y pregunta qué le pasa, así vemos que nuestro prota no esperaba esto ya que presiente que algo anda mal,
Recordando su vida anterior cuenta que después del brote infeccioso todas las ciudades cayeron. Menciona que este lugar no fue diferente, indica que la cosa cambió cuando empezaron con el contraataque y empezaron a recuperar terreno, menciona que cuando él llegó a este lugar solo habían 3 distritos seguros, que ahora la ciudad está mucho más fortificada que antes, lo más impactante es que lo hicieron en solo 14 días. También cuenta que a pesar de esto un frío inquietante empieza a recorrerle, que sus instintos le susurran de que algo está mal, con este presentimiento pide a su hija que ponga atención y no se aleje de él, la hija no comprende y pregunta qué está pasando. En eso el comandante indica que no esperarán. Decide avanzar para revisarlo, en eso uno de los subordinados se dirige al coronel e indica que tiene algo que informar, el coronel no comprende y el otro informa que no sabe si es un problema, cuenta que mientras venían en camino pasaron por una enorme llanura. Cuenta que mientras avanzaban observó enormes líneas marcados en los sembradíos, menciona que parecía dibujar algo. El comandante pregunta si no era su imaginación, a lo que el otro cuenta que también lo pensó pero por si acaso mandó a los drones. Así mostrando la pantalla muestra lo grabado. Al ver la imagen el comandante pregunta qué demonios es esto, de repente nuestro prota le arrebata la tablet, el coronel pregunta qué está haciendo pero nuestro protagonista incrédulo no puede creer esto. Al mismo tiempo en la torre del distrito de Aegeon, informan de 10 individuos los cuales se acercan al distrito. El que está al mando se queda en silencio y después de un instante ordena que los traigan sin falta, que los traten con los máximos honores, al mismo tiempo volviendo con nuestro grupo nuestro prota continúa observando la pantalla. En esta aparece el ángel la cual le dio la oportunidad de renacer. Así comprende del por qué sentía esa inquietud. Presentía que estaba a punto de enfrentarse a una gran ola, que el campo de batalla sería Daejeon, la ciudad a la cual había anunciado venir. Bueno gente, esta obra se encuentra en emisión, por lo que si quieres ver la continuación apoya a este video. Gracias por su apoyo constante y sin nada más que decir me despido.